Unión Radio. Estamos de vuelta con ustedes, son las 10:11 de la mañana y nos trasladamos hasta México, país que está en ebullición, diría yo. Hay mucha noticia, ahora ya aprobada y promulgada la reforma judicial. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Por qué ha tenido un impacto en algunos sectores que han protestado airadamente contra esta propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya en pocos días entrega el testigo a Claudia Sheinbaum, también del partido Morena, y todos suponemos que va a ser continuadora de su proyecto político? Vamos a conversar de este tema con una colega mexicana. Se trata de Tania Damián, periodista mexicana, fundadora y directora editorial del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. Tania, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, el gusto es mío. Muchas gracias a usted, Kiara, por permitirme participar en este programa de radio, a tus órdenes. Bueno, quisiera darle un poco de contexto para nuestros oyentes en Venezuela, las implicaciones que tiene la reforma judicial, que además entiendo era una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Así es, mira, esta reforma judicial se planteó desde prácticamente 2020, 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a pedir a este poder judicial que trabajara en una mejora, en una limpia, en mejorar sus procedimientos de justicia, sus procesos de justicia, pero pues no hubo esa respuesta y posteriormente para todos los radioescuchas venezolanos también empezaron a suceder cuestiones de pues sacar a ciertos personajes políticos, así se les llama, de cuello blanco, gente que podría estar que debería pues seguir, digamos, bajo las rejas, y empezaron a salir a través de amparos de jueces, resoluciones, por lo que el presidente, bueno, de hecho se le llama su plan C, a principios de este año llamó por febrero más o menos, llamó a la población a votar por el plan C, después de que el plan A y el plan B en este sentido, pues de que básicamente fueron llamados al Poder Judicial a que se autorreformara, a que mejorara sus procedimientos, pues no funcionaron, y el presidente consideró pues que era muy difícil. Un expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, trató. Sin embargo, es complicado porque también es pues la forma de hacer, la forma del derecho también está muy acostumbrada, como el presidente mismo ha dicho, será es de derecho, no de justicia. Uh-huh. Entonces, con los puros procedimientos, los abogados buscan la manera de, pues digamos, del statu quo, no sé cómo decirlo, de preservar las cosas como están. Así es, digamos, sin hacer cambios más contundentes que beneficien a la ciudadanía, y a veces es la forma de hacer las cosas en donde ya entras y todo está acomodado de alguna manera, de que ya es complicado como que ir en contra, porque además, bueno, es un tema bastante complejo. Entonces, bueno, regresando a la reforma, precisamente ayer firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para celebrar, él dijo, el 214 aniversario de la independencia mexicana, y con esto pues se publicó una versión vespertina del Diario Oficial de la Federación. Pues así están las cosas. Esta reforma, esto se publicó después de que 17 legislaturas locales, porque en México hay 32 entidades, pero se necesitaban la mitad más uno, es decir, 17, aprobaran esta reforma constitucional. Ahora, Tania, ¿por qué las protestas tan airadas, particularmente de los trabajadores del Poder Judicial? Si, a mi entender, desde mi visión desde afuera, pues la reforma
favorece la eficiencia del Poder Judicial, porque esta inclusive paralización de actividades de los magistrados de la Corte Suprema Mexicana. Hay dos respuestas. Bueno, de la Suprema Corte es porque pues sí hay un interés de pues gente que tiene mucho poder, bueno, algunos le llaman oligarcas, no sé si es la palabra correcta, pero son empresarios, gente que siempre ha tenido mucho poder en la política mexicana y hasta pues Estados Unidos ha pronunciado en contra de la reforma judicial. Digamos que no tenían el interés, o más bien querían detener esta reforma. Y yo creo que empresarios de Estados Unidos porque están mal informados, porque el mismo presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha dicho que pues hasta va a mejorar los procedimientos de justicia. Pero sí es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha beneficiado a grandes empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de TV Azteca, uno de los empresarios más ricos de México, y a varios que han... Ese es el que le debe miles de millones de pesos al fisco mexicano. Así es el fisco mexicano, así se llama, Sistema de Administración Tributaria, SAT, o fisco mexicano, y a otros empresarios más en años pasados, en secciones pasados, les condonaban impuestos. Como que la Suprema Corte ahí tiene muchos intereses y es la cúpula de estos, los ministros que defienden a estos grandes empresarios. Y por otra parte de los trabajadores del Poder Judicial, pues está esta situación entre la desinformación, ¿no? Y entre que sí hay como que un temor en el tema de que los procedimientos, más de una elección sí sea como lo más, ¿cómo decirlo? Que no sea, que ya estén como los candidatos, ¿no? Actualmente en la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, pues esos exámenes de oposición no funcionaban, había muchísimos familiares, o sea, los jueces metían a sus familiares y eso está comprobado. Había más de 40,000, de 16,000 trabajadores, parientes de jueces, de magistrados. Imagínate que el entramado que va a tocar desmontar, porque, claro, si eliges a los jueces por votación popular es difícil y me imagino que tienen un lapso de tiempo, un mandato de tiempo, en ese lapso, pues, espero yo, no les dé tiempo de montar ese tipo de entramados, ¿no? Sí, y también tienen que cuidar, entiendo que son como 180 días donde van a preparar todo el tema de las leyes secundarias, y en 2025, en junio de 2025, o sea, tienen que ya hacer la elección. Es decir, tengo entendido que son más o menos 3 meses para preparar todas las leyes secundarias, y ahí es donde tienen que cuidar que también los filtros sean muy buenos para que tampoco se politice. Porque si se politiza ahora del lado de la 4T, pues también es complicado pues dar justicia, pero creo que eso lo tiene muy claro la 4T, o sea, lo tiene muy claro. Digamos que la politización se puede ver del lado político, de si tener sensibilidad, pero no que sea una politización pues así como burda de que va a recibir órdenes. Exactamente. Esa forma, ese libre albedrío y esa sensibilidad pues para beneficiar a la ciudadanía. El tema de justicia es muy malo, o sea, la administración y la procuración de justicia en México, platicas con cualquier mexicano y dice, no, pues nunca será justicia desde las fiscalías, y ese es otro tema. Las reformas a las fiscalías y también a los poderes judiciales locales se tiene que continuar para que también esa procuración y administración de justicia llegue para los mexicanos. Estamos conversando con Tania Damián, periodista mexicana, fundadora y directora del portal de noticias Ángulo 7, de la ciudad de Puebla. Tania, quería también preguntarte por la opinión de la gente común. O sea, en medio de esta diatriba que se ha degenerado, entiendo además que ha habido reacciones muy fuertes de la oposición política contra la reforma judicial. De hecho, bueno, vimos unas protestas inéditas en México al punto de tomar las sedes del Congreso. Pero, ¿qué dice la gente?
Bueno, la gente lo dijo muy claro en la elección del 2 de junio. Aquí López Obrador pues es un estratega político y creo que ha basado mucho su trabajo en cumplir lo que ha dicho. Y ante eso, pues tiene una calidad moral muy alta, hablamos de un 75% de aprobación, algunos le dan 68, 72, 73, hasta 75, 76, algunos hasta casi 80. Entonces, cuando él hizo el llamado, pues la gente dijo, bueno, pues ya se le dio oportunidad al mismo Poder Judicial, a la misma Suprema Corte de empezar a autorreformarse. Y la gente, yo creo que de a pie, está a favor. Y la muestra más clara pues fue la elección pasada de hace pues 3 meses de junio del 2024, por lo que considera, y aquí el reto principal es lograr, pues como tú decías, pues primero desmontar todo lo que se ha hecho, aunque hay que decir que también pueden participar los trabajadores del Poder Judicial. Hay gente de los trabajadores del Poder Judicial porque las generalizaciones son malas. Así es. Hay gente del mismo Poder Judicial de la Federación muy capaz, muy buena, que además, bueno, pues también está bien politizado, porque si un gobernador le pedía a un juez federal, porque tenía a través de algún contacto, pues ayúdame con esta sentencia, le ayudaba. ¿Y qué hacía? Le decía el secretario, el juez federal, el secretario, pues hay que hacer el proyecto de esta manera, y al final de cuentas estaba muy politizada. Pero esta persona, este secretario, probablemente pues lo tenía que hacer para conservar su trabajo, pero había gente, o sea, lo tenía que hacer como forma de conservar su trabajo, pero digamos que ella misma buscara vender la justicia, no, hay gente muy honorable en el mismo Poder Judicial. Hay que ver currículos, y precisamente un abogado decía ver directamente los expedientes para ver cómo contestan pues las demandas, o todo el tema de derechos, las resoluciones, las audiencias, bueno, ver desde su currícula, pero también cómo los abogados litigantes, cómo responden a los juicios, y ver si tienen la capacidad de interpretar la ley y de tener todo ese expertise. Y también pues hay muchos litigantes, abogados litigantes que tienen capacidad, es decir, no... Una pregunta, una duda que tengo. Para ser electo juez o jueza, ¿va a ser requisito ser abogado de profesión? Sí va a ser requisito. Es importante aclarar ese punto porque no se menciona en buena parte de las informaciones y yo creo que hay que ser muy claro en este tipo de informaciones sobre otros países para no dejar nada sobreentendido, ¿no? Así es. Sí va a ser, y de hecho 5 años de experiencia, pero supongo que va a haber muchos candidatos con más años de experiencia, y que pues sí, que en la decisión de los comités de evaluación, que deben ser gente de mucha calidad moral y con mucho expertise, elijan pues los mejores candidatos, porque de esa manera la gente, y bueno, gente muy sensible también, hay que ver que sea gente muy sensible, porque de esa manera pues la gente elegiría entre mejores candidatos. Eso también fue un tema, una justificación de la oposición, que decía, ¿cómo va a elegir la gente entre los candidatos? Y bueno, pues la respuesta ya lo han dicho varios diputados de Morena, es que van a tratar de elegir a los mejores candidatos para que la gente elija entre buenos candidatos. Bueno, y además, bueno, si la gente elige a los diputados, a los presidentes, a los alcaldes y gobernadores, ¿por qué no puede elegir buenos jueces? ¿Nos escuchas, Tania? Sí, que te decía que si la gente elige a los presidentes, diputados, alcaldes, gobernadores, concejales, ¿por qué no puede elegir buenos jueces, pues? Así es. Sí, no te escucho bien, no pueden elegir. Sí, te estamos conversando con Tania Damián, periodista mexicana. Tania, además de agradecerte que nos hayas regalado estos minutos, quería preguntarte qué viene ahora, ya promulgada la reforma judicial. Sí, pues ahora también hay que decir que se reduce el número de ministros
de 11 a 9. Se reduce El ministro, te refieres a los magistrados de la que componen la Corte Suprema, ¿no? Así es. Sí, en Venezuela se llaman magistrados. Ok. Y de 15 años a 12 años el periodo de los ministros, y que los jueces y magistrados duren solo 9 años. También se reducen varios privilegios que traían. Pues ahora lo que sigue pues es preparar la elección y hacerla lo mejor posible para que la justicia mejore en México. Esperemos así. También siguen las reformas en las fiscalías tanto en la general de la República como en las fiscalías de los estados y en los poderes judiciales locales, para que mejore la justicia, porque hay que recordar que digamos, el Poder Judicial atiende, de la Federación atiende pues, sobre todo los amparos, pero todas las y delitos del Foro Federal, que son secuestro, que es todo el tema de drogas, pero la gran parte de la justicia de el día a día, robos, homicidios, pues la atiende el Fuero Común o las fiscalías estatales, y eso es lo que sigue, trabajar con reformas que mejoren la administración y la procuración de justicia en el día a día, que son las fiscalías estatales y los poderes judiciales locales. Muchas gracias, Tania. Un abrazo desde Caracas. Muchas gracias, Esther. Te agradezco tomar en cuenta pues mi participación. Hasta luego. Saludo a todo tu auditorio. Era Tania Damián, periodista mexicana, quien está en la ciudad de Puebla. Es la fundadora y directora editorial del portal de noticias Ángulo 7. A propósito de la aprobación de esta reforma judicial en México, que creo que marca un hito continental sobre las condiciones en las que se aplica justicia. En México, como en todo el continente, los sistemas de justicia están permeados fuertemente por los intereses políticos, económicos y de poder. Temas como la evasión de impuestos es una cosa impresionante en México.